Estuve mirando el parcial que me mandó Álvaro. Es más, me lo mandó un cachito antes que ustedes para que pudiera verlo y tener una idea y a ver, hacerle algunos ajustes. Eh, Me pareció dentro de lo que habíamos visto un parcial, no digo fácil, ¿no? Pero tampoco era difícil, era cuestión de enganchar algunas cositas que habíamos visto. No me pareció extenso, no sé ustedes cómo lo vieron. No me pareció muy largo, bien adecuado para 2 horas. Y como yo le comenté a él, creo que abarcaba todos los temas que habíamos visto, tanto en la teoría con Álvaro como en la parte práctica conmigo. O sea, cinemática, energía, plano inclinado, dinámica. Creo que estaban los tres grandes temas que del primer parcial, me parece que estaban ahí involucrados en estos dos problemas. Eh, Había un par de puntos ahí iniciando el parcial que era como para realmente darles un aliciente a ustedes, ¿eh? Pedir un diagrama de cuerpo libre y eso considerarlo un punto, realmente era, creo, ¿no? Era un punto a favor de ustedes, no había mucha dificultad. De todas formas, ahora lo vamos a ver. Pero haciendo después el otro que me parece que era en los tramos marcar la velocidad y aceleración, algo así creo que decía. Así que ahí ya tenían 2 puntitos. Si lo hacían bien, ¿no? Yo creo que no era nada difícil eso. Y después sumando 2 o 3 puntitos del resto, me parece que la aprobación no era eh, algo sumamente difícil. No, insisto, no digo que sea fácil, pero me parece que era teniendo esos 2 puntitos de entrada que le daba Álvaro del diagrama de cuerpo libre y la aceleración en los distintos tramos, ya tenían 2 puntos y sumando 2 puntos o 3 del otro lado, él me dijo que iba a cortar, no sé si se los comunicó ayer cuando empezó el parcial, de 10 puntos le pedía 5 puntos el corte para aprobar, o sea, 5 mínimos para aprobar. Que yo creo después, en base a lo que él corrija, generalmente si tienen 4 bien, generalmente aprueban. Así que vamos a ver la corrección y después es cuestión de charlarlo con él. Pero insisto con el tema, no me pareció, eh, por lo menos los que se conectaron conmigo estos miércoles, creo que los 10, 11 que se conectan todos los miércoles, me parece que estaban en condiciones de, insisto, no digo hacer todo el parcial, pero sí hacer algunos puntos como para llegar a los 5 puntos que pedía Álvaro, 5 o 6. Por ahí había alguno más difícil, bueno, pero creo que estaba bastante acertado lo que tomó. Es más, me dijo que eh, tomó, de acuerdo a las prácticas que habíamos tenido, un parcial un poquito más difícil que en años anteriores. Pero bueno, si se complicaba la dificultad, luego en la recuperación íbamos a tratar, tanto él como yo, de hacer fuerza para compensarlo y que queden habilitados para el final. Bueno, a ver, María Soledad, Camila, María Victoria, María Soledad y María Victoria. Y Dolores. Y Diego. Lucía Romero. Bien. Diego, ¿cómo te fue a vos? Que te tengo fe. En realidad le tengo fe a todos, pero Diego era Diego y... No me digas. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, claro, claro. El, ajá, sí, sí, claro, claro. Eh,
Sí, sí, incluso el parcial, Diego, lo que apunta es justamente, fundamentalmente es en un problemita tener un poco de todo. Y ahí es donde tenés que relacionar. El parcial de Varadero yo no lo vi, no sé qué tomó. Seguramente no fue el mismo que tomó en Areco, pero no creo que esté muy lejos de... Porque hablando con Álvaro y con el profesor que da la práctica en Varadero, que es Fernando Ferrari, íbamos bastante a la par en cuanto a la resolución de problemas y a los temas vistos, ¿no? Así que, Yo creo que fue también tener, como dice Mati, que teníamos como todo junto, entonces como que eso te sacaba de lo estructural que siempre hacíamos, entonces parecía que no entendías nada, pero después si lo razonás tranquilo y eso era dentro de todo bastante, bueno. era muy difícil, pero bueno, ya había pasado la hora. Y con el tiempo, ¿cómo anduvieron? Porque me dijo que por ahí extendió un poquito más, porque algunos le pidieron unos minutos más porque no llegaban, ¿puede ser? Sí, yo la verdad que el uno como que me llevó bastante y el 2 lo hice reapurada. ¿Y les dio 2 horas? Sí, 2 horas y media creo, porque nos quedamos hasta Ah, las 4:30. bastante. Ah, bueno. Sí. Bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, ¿Se acuerdan el parcial? No. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a hacer la horita de hoy, la clase de hoy, mejor dicho, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hacer, esperen que voy a silenciar el celular porque si no me va a molestar toda la hora. Ahí está. La primera parte vamos a hacer una revisión así de los problemas de ayer, de los problemas del parcial. Y después, más a eso, me dicen cada uno a ver si llegan a la aprobación. Espero que sí. Y la segunda parte, vamos a empezar a hacer algunos problemitas de hidrostática, que es el tema que sigue después del primer parcial. Hidrostática, hidrodinámica, todavía hidrodinámica no han visto la teoría, no han visto nada con Álvaro, pero sí de hidrostática. Vamos a empezar a hacer algunos problemitas como para habilitarlos para que empiecen a resolver los problemas de la práctica número 5, que sería del programa de física. En la práctica número 4 no está, la sacó Álvaro, ha decidido él sacar ese tema que era estática de fluido, no me acuerdo cómo se llamaba. Es una práctica de tensiones, fuerza, un poquito aplicando dinámica de energía, la sacó porque prefiere llegar a dar los últimos temas para el segundo parcial, que son calor, temperatura y algo de electricidad y termodinámica. Bueno, problema 1. Si se escucha, si se ve, me dicen. Espero que sí. Si no, me avisan. Básicamente, el problema 1 planteaba, alumnos, esta situación. Tenía un cuerpo con una masa de 4 kilogramos. Se movía en este tipo de gráfica. Acá en plano horizontal. Acá era un plano inclinado con un ángulo de 20 grados. Le daba esa altura de 3 metros. Luego otro plano horizontal. Acá había otro plano inclinado. La única parte que había en todo el gráfico de rozamiento era acá, se lo aclaraba, con una fuerza de roce de 30 newtons. Y luego, que desciende por el plano inclinado, sigue ese cuerpo con una velocidad menor que la que tenía al principio, que era 20 metros por segundo, 15 metros por segundo. Y les pedían varias cosas para resolver ese problema. El primer punto, que eso espero que lo hayan hecho todos, porque lo hicimos más de una vez, era diagrama de cuerpo libre en las distintas ubicaciones que va a tener el cuerpo. O sea, acá, en el tramo AB, en el plano inclinado, en el tramo CD y en el plano EF, creo que se llamaba ese. Evidentemente, acá, acá y acá, el diagrama de cuerpo libre es el mismo para los tres, chicos. El cuerpo, plano totalmente horizontal. ¿Qué fuerzas tengo? Fuerza-peso y la reacción normal. En este punto, en este punto y en este punto. Eso lo tienen que haber hecho bien. Seguro.
No dice que no había ninguna fuerza, es más, acá no hay rozamiento, acá no hay rozamiento, acá hay no rozamiento, acá sí hay roce, ahora vamos a ver cómo incide ese roce cuando el diagrama de cuerpo libre de ese tramo, del DE. Pero en lo otro, este gráfico que hago acá, chicos, es para esta situación y para esta situación. ¿Está? Luego, en el plano BC, o sea, en esta parte, ¿sí? Ahí tengo el cuerpo inclinado, tengo la fuerza peso, tenemos la normal, que siempre es perpendicular al plano, y ahí lo único que hay que hacer es descomponer la fuerza peso en TI y acá TX. Nada más. Sin fuerza de rozamiento, ¿estamos de acuerdo? No hay fuerza de roce ahí. Se lo dice el problema. La fuerza de roce recién aparece acá. Así que ese era el diagrama del cuerpo libre en el plano BC, en este plano inclinado. Nada que no hayamos hecho, nada difícil. Y en la parte DE, esta misma situación, obviamente cambiando la ubicación del cuerpo, porque ahora el cuerpo está descendiendo, exactamente igual que esta situación, pero además agregar la fuerza de roce, que está indicado así en el gráfico y que está indicado además en el enunciado del problema. Dice, hay una fuerza de roce de 30 newtons. O sea, en este plano, en esta parte, chicos, tenemos fuerza peso, verticalmente hacia abajo, normal. Esta fuerza peso hay que descomponerla en I, peso en I, sería esta. Peso en X, sería esta. Y aquí fuerza de roce. ¿Está? Ese sería el primer punto del ejercicio 1. Díganme que lo hicieron. Todos. Camila, Diego, Dolores, Lucía, María Soledad, María Victoria. Sí. La única que respondió, Camila. Diego. Ah, bueno, vos tenías el otro tema, ¿cierto? ¿Era algo parecido o no? ¿Y te pedía diagrama de cuerpo libre también? Perfecto. Bien. Bárbaro, bárbaro. Dolores, Lucía, María Soledad. Yo digo que este primer punto del ejercicio era como para decirle, bueno chicos, empiecen con el pie derecho. ¿Sí? Bien, Lucía, ¿qué pasó en el BC? ¿Pusiste fuerza de roce? No descompusiste el peso. Ok. Bueno, hay que ver después, porque en total yo hice 3, porque este se repite el primero 2 veces, pero serían 5 diagramas de cuerpo libre. Hay que ver después, cuando el profesor lo vea, qué considera de cada uno, ¿sí? Y cuánto te suma de punto. Si hay uno que te olvidó de descomponer la fuerza, te pondrá, en vez de un punto, 0,75, etcétera, etcétera. Bueno, bien, eso era para empezar. Entre otras cosas que pedía el problema, les preguntaba el trabajo de la fuerza de roce. ¿Sí? O sea, trabajo acá. ¿Sí? O sea, con este diagrama de cuerpo libre, que lo voy a dejar, porque nos va a servir para sacar algunos datos. Profe, Sí. ¿usted salteó o sea, directamente fue a ese ejercicio? Pero yo tenía duda de la aceleración. Bien. ¿Qué preguntaba? A ver, no, pues no tengo problema, léemelo. Ay, pará.
Sí. ¿Aceleración en cada tramo? O sea, pedía la dirección y módulo. Sí. De aceleración. ¿Correcto? ¿Qué pasa en todo este tramo, chicos? Donde no hay rozamiento. Plano horizontal. El cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Sí? A una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Hay aceleración acá? No. ¿Está? Sin aceleración. Lo mismo acá. Tramo celeste. El cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Con qué velocidad? Con la misma velocidad que trae acá. 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Tampoco hay aceleración. Tramo BC. El cuerpo sube. No hay rozamiento. No dice nada el problema que esta velocidad disminuya en el tramo BC. Es más, por lo que yo entiendo leyendo el problema, es esta velocidad de 20 metros por segundo es constante desde A hasta el punto D. Si esa velocidad es constante, en este tramo, en este tramo y en este tramo, no hay aceleración. Porque la aceleración, ¿qué es? El aumento o disminución de velocidad. Que no sucede acá. Sí va a haber aceleración en este tramo. Por dos cosas, fundamentalmente. Primero, porque midiendo la velocidad, cuando abandona el plano inclinado, es menor que la que traía en el punto CD. Esa sería una justificación. Y una segunda justificación física sería, como hay fuerza de roce, ese rozamiento tiene que frenar al cuerpo y disminuirle la velocidad. O sea que en este tramo DE, el cuerpo está cayendo, la aceleración va en sentido opuesto, nos tiene que dar una aceleración negativa, porque el cuerpo se va frenando. ¿Está? Y en el tramo, en este tramo, lo mismo acá. Esto es velocidad constante hacia la derecha, o sea que yo diría, si no hay error, en todo el movimiento del cuerpo, solamente hay una aceleración en el plano inclinado donde hay rozamiento. Y ese era el segundo punto, creo. O sea que ya haciendo diagrama de cuerpo libre, fíjense que parece difícil, hay que estar en la situación de examen, chicos, hay que estar en el parcial, pero fíjense que los dos primeros puntos no hay que hacer ningún cálculo. TCL, que hicieron varios, y acá simplemente poner dónde hay aceleración y qué sentido tiene. Siempre es, como hay una fuerza de rozamiento, aceleración hacia arriba. Por eso va a haber una menor velocidad. Ese sería el segundo punto. Creo que el punto 3 pide... No me acuerdo. ¿Puede ser la medida de este tramo? ¿Y cuánto tarda el cuerpo en ese tramo, en el tramo BC? Sí, pide eso. Bien, perfecto. Los paso en limpio acá para que vean qué tienen. Tienen este ángulo, 20 grados, la altura 3 metros, acá está el ángulo recto. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer esto, que es la hipotenusa. Si les pide averiguar la medida del lado BC, tienen que ir a trigonometría. También hemos hecho algunos de esos. Como tiene el opuesto, tiene que sacar la hipotenusa, usa seno de 20 igual opuesto, perdón, esto es 3, por la duda, 3 metros sobre hipotenusa o sobre el lado BC, que es lo que vos querés averiguar. Hacer pasaje de término. Y este cálculo, 3 dividido seno de 20, ahí va a sacar esta medida, que creo que da 8,77 metros. Estoy casi seguro que lo hice recién. Sí. Y pide también la velocidad cuando pasás por C. Bien. La misma de acá, 20 metros por segundo. La velocidad no cambia. ¿Está?
Y creo que pide también cuánto tarda en recorrer este tramo. ¿Sí? Sí. Que además, ya me adelanto, chicos y chicas, esta medida va a ser igual a esta medida. Porque acá también el ángulo que lo marcó de 20 grados sigue siendo la misma altura, o sea que los dos planos inclinados miden 8,77 metros. Y para averiguar cuánto tardo, hago. Entonces en BC no hay aceleración. ¿Acá? Sí, No. El tramo BC. No. Calculé. Todo constante. ¿Está? No hay rozamiento, velocidad constante y no hay aceleración. Y para averiguar el tiempo, o sea, cuánto tarda de B hasta C, es espacio, o sea, este espacio, o distancia, dividido velocidad. Que creo que da 0,38 segundos, algo así. Y acá será. No, perdón, 0,43 segundos. 0,43 segundos. Bien. Como ya tiene esta medida, y esta es la misma, chicos, 8,77 metros, estos dos triángulos que quedan acá son iguales, la misma altura, el mismo ángulo, y teniendo que esto es 8,77 y tener la fuerza de roce, podés sacar el trabajo de la fuerza de roce, haciendo módulo de fuerza de roce por desplazamiento por el coseno del ángulo. Profe, Sí. yo de ese tenía duda, porque después pregunta cuál es el ángulo. Sacando todo lo anterior con energía, ¿cuál era el ángulo? O sea, como que no era el mismo. ¿Cuál es el ángulo acá? Claro. Mira, ¿No lo marcaba 20 grados? No, ahí no. ¿Qué te decía? Ahí leo la pregunta. Sí. A ver. Si no, lo busco. Dice que había que sacar la longitud de E y el ángulo que se formaba ahí con la horizontal. Como que no era el mismo de 20 grados. ¿Y qué dato te daba? Yo hice con lo de energía. Sí. O sea, hice la variación de energía Sí. entre... ¿Qué te dio? Menos 350 julios. Claro. Y entonces Sí. ahí sí me fui a que menos 350 era igual a 30 por el desplazamiento y ahí calculé X. O sea, la distancia. A ver. ¿Te acordás cuánto te dio? 11,6 me dio a mí. ¿Metros? Sí. Sí, a mí me dio lo mismo y hice lo mismo. Yo te digo. Bueno, sí, puede ser. A lo mejor me equivoqué yo. Puede ser, ¿eh? Sí, 350 newtons dividido 30 me da 11,6 metros. Puede ser que no sean, quisiera verlo ahora, puede ser que no sea el mismo ángulo entonces. Y si es 11,6 metros, haces... Calcular el ángulo con trigonometría. Yo lo hice así. Sí, 11,6 metros. ¿Y qué otros datos tenés del triángulo? La altura. O sea, sería el cateto opuesto. Bien, entonces tenés opuesto y hipotenusa. Haces 3 dividido 11,6. Te tiene que haber dado un ángulo de, puede ser 15 grados, 14 grados 59 minutos. Sí. Va, medio 15. Sí, perfecto. Sí. No, entonces lo tomé mal. Yo creí que eran los dos ángulos iguales. Si es así, es muy probable que sea así como decís vos, Camila, 11,66 metros. La distancia BE y 14 grados 59 minutos, o sea, redondeando 15 grados, el ángulo de abajo.
del ángulo inferior. ¿De acuerdo? Sacándolo por variación de energía cinética. Trabajo de fuerza de roce, y de ahí saca el trabajo y despejás, saca la distancia, que sería trabajo dividido fuerza de roce. Porque el coseno, ya sabemos que el coseno es de 180, que es menos 1. ¿De acuerdo? Y en el último punto de ese problema, bueno, sí, Camila, ahí ya tenés ¿cuánto? ¿4 bien o no? No sé, porque yo hice mal el de la aceleración. O sea, calculé aceleración entre el tramo BC. Y por ende lo que sigue va a estar mal. ¿Y con qué lo sacaste? No, ¿por qué? No, si el punto que sigue no tiene nada que ver con el BC. Ah, no, sí, el punto que sigue pedía calcular el coeficiente dinámico. Del tramo DE, ¿correcto? Claro, sí. ¿Te acordás cuánto dio? 0,79 puede ser. Ahí me dio 0,80. Claro, sí, bueno. Ahora lo vemos. Escúchame, ¿y cómo sacaste la aceleración en el tramo BC? ¿Qué aplicaste? Y hice la sumatoria de fuerzas porque me quedaba que menos peso de X es igual a masa por aceleración. ¿Entendés? Sí. Porque ahí en ese tramo solo la fuerza en X era el peso. Sí. Entonces pude sacar una aceleración. Pero bueno, para ahí estaba re mal, no sé. ¿Te acordás cuánto te dio? Menos 3,35 me daba. Muy alto. Eso en X, o sea, coseno de 20. Ah, 4 era la masa, ¿no? Claro. 4 por 9,8 por coseno de 20, eso sería PX. ¿No sería por seno? Sí, tenés razón. Ve que lo estoy haciendo mal. 4 por 9,8 por seno de 20, dividido 4. 3,35, sí. Claro, negativa. Sí, claro. Bueno, no sé. Por eso no sé, capaz está mal igual. No sé. Entonces, no sé si está mal. Ahora me hiciste dudar. Yo hice lo mismo y llegué a lo mismo que ella. Porque si tenés esa aceleración, entonces cuando llega al tramo CD, te va a dar... Uf. Habría que saber el tiempo también, porque es otro tiempo. Bueno. Yo, perdón que lo interrumpa, es que ya No, Camila, estoy confundida. Yo con esa aceleración, después viste que pide sacar cuánto tiempo tarda. Sí. Me daban, no sé si a Vicky le pasó lo mismo, a mí me daban 2 valores positivos. ¿Te quedó una cuadrática? Claro, y yo agarré el más chiquito, no sé. ¿Te acordás los valores? A mí me da 0,45 y 11, algo, me parece. Sí, exacto. Sí. Eso mismo. Y agarré el más chiquito también. Yo también. No sé. Bueno, hay que ver qué considera Álvaro. Puede ser que esté bien, ¿eh? Aparte los resultados me suenan coherentes. No me suenan mal. Con PX, masa por aceleración. Sí. Lo que decís, Camila, es coherente, y es correcto. Así que quizás esa sea la solución. Y no que el tramo BC es un movimiento uniforme como supuse yo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y nos queda de ese problema el último punto que creo que pedía la aceleración y el mu dinámico, ¿no? El mu, sí, el mu dinámico pedía. Bien, perfecto. Bárbaro. Vamos a hacerlo. Voy a dejar este gráfico, que es el diagrama de cuerpo libre en el tramo que hay fuerza de roce, y por lo tanto tengo normal menos PI igual 0, esta sería la sumatoria de fuerza en el eje Y, y sumatoria de fuerza en el eje X tengo
Px menos fuerza de roce igual masa por aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos ecuaciones, acá igual a 0 porque el cuerpo se está moviendo sobre el eje X, ¿sí? Y acá igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton. Esto es 4, la masa, por 9,8, por, acá sería el seno del ángulo que sacó Camila, le dijimos 15 grados, redondeando, menos 30 newtons, igual 4 kilogramos por aceleración. Pongo esta ecuación, chicos, porque me parece que el problema pedía en algún momento sacar la aceleración en este tramo. ¿Sí? ¿Y ahí no sería coseno de 15? Para sacar la normal. Estamos en X. En X es... Entonces, Y acá sería normal igual a PI. O sea, normal igual a 4 por 9,8 por coseno, acá sí, coseno de 20. ¿Sí? Esta sí la preciso la normal para después sacar el mu. Porque yo sé que fuerza de roce, mu dinámico por normal. 30 newton la fuerza de roce, dividido la normal que saco acá, para el mu dinámico. ¿Cuánto da esto, chicos? 4 por 9,8 por coseno de 20. ¿Puede ser 38,36? Sí, va, a mí 37,8. 36,8. 36,8 newtons. Esto sería la normal, que es lo que va acá abajo. Creo que es coseno de 15, ¿no? O de 20. Claro, de 15, ¿por qué puse 20? De 15, tenés razón. Sí. Gracias. 4 por 9,8 por coseno de 15. 37,86 puede ser. Sí. Y ahí te va a dar el mu que te dio a vos, Camila. Porque yo había tomado 20, por eso estaba mal el mío. 30 dividido 37,8. 0,79. Muy dinámico. ¿Bien? Y no sé, creo que lo pedía, por eso lo puse esto. De acá despejan y sacan la aceleración, chicos. Que es 4 por 9,8 por seno de 15 menos 30 dividido 4 y te va a dar la aceleración en el plano donde hay rozamiento. Que creo, a mí me dio negativo. Sí. Me da menos 4,96 metros segundo cuadrado la aceleración. Me voy a fijar porque estoy casi seguro que lo pedía ese cálculo, ¿eh? sí, en el punto B lo pedía ese. Pero pedía el valor. No sé, yo lo saqué y me dio menos 4,15 y se lo puse, pero creo que no, creo que era el de las flechitas, el que había que indicar la... Claro, dirección y módulo. Dame un segundo que me fijo en el parcial. El último punto, te digo. Aplicando la segunda ley de Newton, el tramo de E, hallar coeficiente de roce dinámico entre el cuerpo y el tramo. 1. Realiza el diagrama de cuerpo libre. 2. En cada uno de los tramos en que la aceleración sea distinto de 0, indique empleando una flecha, dirección y sentido. No hice sacar el valor. ¿Cuánto tiempo tarda usando consideraciones? No lo pide. Igual si lo hicieron no está de más, chicos, ¿eh? Bien. A ver. Ahí estaría todo el problema 1. ¿De acuerdo? Con cálculo de diagrama de cuerpo libre, fuerza de rozamiento, mu dinámico, las dimensiones del largo de los planos inclinados, el BC y el DE,
Bueno, creo que están... ¿Cómo están? Viendo ahora, o medianamente, si estos son los resultados. ¿Mejor que ayer o no? Si son esos los resultados, capaz, pero si no son, no. Pero, escúchame, recién va un problema, falta todo el otro ahora. Sí, igual en el 2 tuve muchos errores. ¿Que te fue más difícil el 2? Claro, lo que pasa es que como ya me quedaba poco tiempo, lo hice como muy reapurada y, o sea, fueron errores muy tontos. No me hiciste caso lo que te dije el otro día. Trata de hacer primero lo que sabés y después te toma el tiempo y volvés a lo que te lleva, que te frena más. Te frenaste mucho en el 1. Bueno, pero hay que ver, a lo mejor estás bien. Bueno, ¿vamos al 2? El 2 es el problema ese del río. Medio complicadito, te digo, ¿eh? Para entenderlo, después la resolución no era muy difícil. Yo lo voy a hacer así nomás, pero este era el río, medía 100 metros de ancho en toda su dimensión, acá había un puente, acá estaba Ana con un barco, algo así, un bote, no sé qué dice, que tiene velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y, que es la velocidad de la corriente del río. Entonces, en vez de cruzar directamente justo al punto enfrente de la orilla donde estaba, el bote hace esta descripción y dice que recorre 23,4 metros en ese sentido. Y así, obviamente, los 100 metros, ¿no? En el ancho del río. Por otra parte, dice que acá está Bruno, que está a 20 metros del puente y creo que, si mal no recuerdo, a 100 metros de la posición de Ana. ¿Está bien? Y les pedía cuál es la velocidad del río, la velocidad de Bruno, para que atravesando el puente llegue a al mismo tiempo que Ana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Puede ser? Entre Ana y Bruno había 110 metros. ¿110? Yo puse 100, ¿no? ¿110? Me hiciste dudar, para que quiero ver el parcial. 110, perfecto. Bueno. Vamos primero a considerar Ana. Espérenme un cachito. Ok. De Ana tenemos que plantear dos ecuaciones horarias. ¿Por qué? Porque la velocidad va en el eje X y en el eje Y. ¿De acuerdo? En el eje X es 100 metros. ¿Sí? Sistema de referencia acá, puesto en la posición de Ana. Ahí está el sistema de referencia. 100 metros igual. Espacio inicial que no tiene, más por tiempo. Creo que decía, o dice, que la velocidad es de 5 metros por segundo, ¿no? Perpendicular al cauce del río. O sea, esta velocidad. Entonces, esto lo tenés, y ahí sacás el tiempo, que es cuánto tarda Ana en cruzar el río. Obviamente te va a dar 20 segundos, ¿no? ¿Sí? O sea, alumnos, el vector velocidad en el eje X y en el eje Y, el tiempo va a ser el mismo. Después tenemos que componer esas dos velocidades para sacar la velocidad, el módulo de velocidad con la cual Ana atravesó el río.
¿sí? Si no hubiese correntada, estaría directamente enfrente. Como hay una corriente del río, va 23,4 metros de distancia respecto del punto que partió. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos la velocidad, perdón, el tiempo que tarda Ana en cruzar el río. Y haciendo lo mismo con el eje Y, pongo 23,4 metros, que sería la distancia que recorrió Ni, ahí lo tienen, igual y 0, velocidad de I por tiempo. Acá pone el tiempo que sacaste recién, lo pasás dividiendo y ahí te va a dar BI. BI viene a ser la velocidad que tiene el río. A 0 y decime cuánto te da. 1,7 metros sobre segundo. 1,17 puede ser. Sí, sí. 1,17, perfecto. Esta es la velocidad del río. Si creo, te lo voy a leer, creo que es lo primero que pregunta, ¿no? Calcule la velocidad del río. Un punto. ¿Lo hiciste, Camila? Sí, puse 1,7 en vez de 1,17. Así que no es lo mismo. ¿Pero el procedimiento hiciste eso? Sí, sí. Ah, entonces está casi bien. Un error de concentración, nada más. Diego, no te pregunto porque hiciste otro problema en Varadero. Dolores, Lucía, María Soledad. ¿No? Nada de eso. Bueno, segundo punto. Asumiendo que Bruno camina o corre a velocidad constante, o sea que no tiene aceleración, ¿qué magnitud debe tener esa velocidad para llegar al punto de arribo de Ana en el mismo instante? O sea, Ana sale de acá, cruzó el río, el bote hizo este movimiento, porque había velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y, llegó ahí, y Bruno hace todo este recorrido. ¿Sí? Lo que se está pidiendo es, este tipo, este observador, esta persona, ¿a qué velocidad tiene que hacer todo este recorrido para llegar a ese punto en el mismo instante que llega Ana a la orilla de enfrente? ¿De acuerdo? O sea que, si te está pidiendo velocidad, obviamente tiene que hacer desplazamiento dividido tiempo. Desplazamiento es todo chicos. 20 que está del puente, más, perdón, a 20 metros que está él, más 100 metros de acá, más esta diferencia. ¿Cuánto da esa distancia? Puede ser 226,6. Yo sumo 20 más 100 más 20 más esta diferencia que es 110 menos esto. Ahora que yo puse 100, así que va a ser un poquito más. Yo ya ese no lo hice. O sea, no lo planteé bien, así que ya ahí. Ok. A ver. Sí, 226,6. Te lo pongo acá, mirá. Bruno hace 20 metros que está del puente, los 100 metros del ancho del río, los 20 metros que está para volver, ahí está en la posición, o sea, 20, 100, 20. Y este pedacito, que es 110 menos 23,4, que a mí me da 86,6. Y todo eso dividido 20 segundos. ¿Qué es lo que tiene para... O sea, lo que tarda Ana, lo mismo tiene que tardar Bruno. Evidentemente, Bruno tiene que ir más rápido. ¿Por qué? Y porque hace más recorrido, más metros. Esta cruzó el río nomás. Y ahora vamos a ver esta, por Pitágoras, cuánto mide. Bueno, esa división
La suma de arriba me da 226,6 dividido 20. La velocidad de Bruno me da 11,33 metros por segundo. ¿Sí? Y la velocidad de Ana se puede sacar de dos formas distintas, chicos. Haciendo el módulo de esta velocidad con esta velocidad, o sea, hago así, módulo raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1,17 al cuadrado, y ahí saco la velocidad de Ana. Primera opción. O segunda opción, que tiene que dar lo mismo, calculan la hipotenusa, tenés este lado que vale 100 y este vale 23, te lo pongo acá, 100 y este que es 23,4. Calculás la hipotenusa y después eso lo dividís por 20 segundos, que tiene que dar lo mismo que esto. O sea que para calcular la velocidad de Ana tenés dos opciones. Sacar la hipotenusa, que fue el recorrido que hizo el bote, y esa hipotenusa, que obviamente tiene que dar más que 100, ¿no? Porque es el lado más largo. Ahora te digo cuánto da. Lo dividís por 20 segundos y sacar la velocidad de Ana, o bien, teniendo la velocidad que da dado el problema y esta velocidad que sacaste a vos, que es la del río, hacer el módulo de velocidad y tiene que dar lo mismo. Igual el ejercicio pide qué distancia recorre Ana. A Ana. Bien, eso lo hiciste, no me digas que no. 102,70 metros me da. Sí, ese sí. Bien, perfecto. Justamente por no cruzar perpendicular al río. Y la velocidad de Ana me da a mí 5,13 metros por segundo. Sí. Que es 102,70 dividido 20, chicos, o si no, 5 al cuadrado más 1,17 da 5,13. De las dos maneras, la velocidad está bien sacada. Con módulo, o sea, con la raíz cuadrada, o con la hipotenusa, y luego lo divido por el tiempo. ¿Qué distancia habrá recorrido cada uno al completar el recorrido? ¿Cuál habrá sido la rapidez media de cada uno? Etcétera. Bien. Ok. Bueno. A ver. ¿Todo mal, Camila? ¿Del 2? No. No todo, pero bueno, no sé cómo va a considerar Álvaro. Pero decime, ¿el 102,70 lo sacaste bien? Sí, ese sí. La velocidad también. ¿La del río? Claro. Bien. ¿La de Bruno? No, la de Bruno no, porque ya hice mal el tipo, no sé, planteé mal el recorrido que hacía él. Ajá. Y bueno, pero tenés 2 o 3 puntos más acá. O sea que yo creo que vos estáis aprobando. Según lo que me decís. ¿María Soledad? No. ¿Este mal? ¿Y el otro también? ¿Dolores? ¿Lucía? Más. Bueno, vamos a esperar, a ver. Yo hablé con Álvaro hoy al mediodía, todavía no los había corregido. Estaba un poquito atrasado, había tenido una mañana media complicada, pero bueno, en cuanto, pues seguramente para el martes que viene que ustedes tienen teoría, lo va a tener corregido y ahí va a tener la de cada uno. A ver cómo anduvieron. Sí, había puntos medio complicados, chicos, chicas, pero creo que... Sí, Dolores. No se te escucha. Creo que se podía llegar a un 5, ¿eh? Bueno. Y me queda Diego, que dio otro parcial.
No sé si querés hablar de alguno en especial, Diego, de tu parcial. No lo tengo acá, Diego. ¿Qué sacando el problema uno que puede estar más o menos como el que planteamos hoy, en el 2 que te tomaba, algo así, composición de velocidades o no? Sí, sí. ¿Con movimiento acelerado o uniforme? Ajá, ok. Sí, sí. ¿Y te pedía? Sí. Ajá, sí. Ajá. Con el ángulo de 20 grados. ¿Y no descompones la velocidad en el eje X usando coseno? Sí, que ahí sería la descomposición de velocidad. Bueno, no, 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 está bien, está bien. Bueno, fíjate, de todas formas, voy a ver si... Sí, este problema, sí, digo, salvando distancia, ¿eh? ¿Se acuerdan cuándo fue? El miércoles pasado que yo les dije, claro, el de la plaza, que era, uno iba, cruzaba en diagonal la plaza y todo. Esta es una variante, no digo que sea similar, pero es una variante, ¿por qué? Porque en el caso de Ana tenés dos velocidades, a través del eje X y a través del eje Y, que sería cinemática en dos dimensiones, ¿no? Pero se le aproxima bastante al que hicimos el otro día de la plaza, cruzando en diagonal, y el otro que iba en sentido antihorario, ¿no? O horario, no me acuerdo qué decía. Pero bueno, eh, todo sirve para abrir la mente, ¿no? Y pensar. Vamos a ver cómo, espero que Álvaro esté con el pie derecho para corregir, esté tranquilo, no tenga ningún sobresalto. Y bueno, si no hay que seguir peleando, el recuperatorio, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a ver en base al resultado después hablamos. Bueno, chicos, a ver si puedo grabar un poquito, me piden que grabe. Vamos a, ¿cómo es? A hidrostática. No sé si tienen la práctica ahí de hidrostática ustedes. Si les subió la práctica, la número 5, fluidos, exactamente. Bien, vamos a ver algunos conceptos así rápidamente y por ahí hacemos algunos problemas de eso para que empiecen a hacerlo. Así en la próxima clase, que es hidrodinámica, siguen resolviendo problemas. ¿De acuerdo? Bueno, bien, ahí. Bien, bien casero, chicos. Hidro, agua. Estática, quieta. Agua quieta. En realidad, líquidos quietos. Cualquier líquido. Agua, nafta, querosén, glicerina, cerveza, alcohol, lo que usted quiera. En reposo. Por eso es hidroestática. ¿Sí? Básicamente, yo tengo acá un recipiente donde tengo agua y quiero calcular acá en el fondo qué presión ejerce el agua sobre este punto. Bien, la fórmula de presión
Hay dos fórmulas de presión. Uno es presión, yo pongo PR, pero lo mismo P, fuerza sobre superficie. Esta prácticamente en los problemas no la van a usar nunca, digo muy poco. En realidad se usa más la de presión, que es la otra fórmula. Densidad por gravedad por altura. Altura sería esto. Chicos, desde la superficie libre del líquido hasta el punto que estamos considerando. ¿Sí? Sería profundidad, nada más que en física le llaman altura. Bien, densidad, esto es densidad del líquido. Depende si es agua, si es alcohol, si es nafta, si es glicerina, si es ácido sulfúrico. Así que pongo acá líquido. Voy a dar por lo menos las densidades de los líquidos más utilizados en los problemas, los más comunes. Esta es la gravedad, ya la saben, 9,8. Y esta altura, para trabajar con las unidades, tiene que estar en metros. ¿Sí? O sea que si esto yo se lo doy en centímetros, lo pasan a metros. ¿De acuerdo? Para el líquido, si estamos hablando con agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico, o sea, metro en la tercera. Fácil de recordar. 1000 kilogramos metro cúbico, o sea, un metro cúbico de agua. O sea, yo tengo acá una pileta de 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro de alto, la lleno de agua, la cantidad de agua que puse ahí, dentro de esa piletita, en masa son 1000 kilos. Y el metro cúbico, como ustedes pueden ver, 1 metro por 1 metro por 1 metro, son 1000 litros. Cosa que le hemos hecho en la práctica cero, cuando hacíamos pasajes de unidades. En una equivalencia que habíamos visto, dijimos 1 metro cúbico de cualquier líquido, solo de agua, son 1000 litros. Y son, para el agua, 1000 kilos. ¿De acuerdo? Así que, si yo quiero averiguar, por ejemplo, tengo acá una moneda en el fondo de este recipiente, el recipiente tiene 50 centímetros de profundidad y está lleno, y me pide averiguar la presión que soporta la moneda ahí, hay otra cosita. La presión se mide en pascales. Una de las unidades más usadas, ¿sí? Ustedes habrán escuchado por la radio hectopascales, pascales, milímetros de mercurio, atmósferas, centímetros de mercurio, bares, etcétera, etcétera. Una de las más usadas en hidrostática es el pascal. ¿Sí? 101.300 pascales es lo mismo que una atmósfera. O sea, cuando escuchan ustedes ahí por radio, la presión hoy es normal, o presión de una atmósfera, o Torricelli también, perfecto. 760 Torricelli, es 101.300 pascales. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazo. A ver, acá, con el agua, ¿qué presión tengo? Y tengo 1000, sería kilogramos metro cúbico, por gravedad, que traen las unidades, por gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, por altura, que 50 centímetros, lo paso a metros, son medio metro, o sea, 0,50 metros. Hago el cálculo, este metro cúbico se va con este metro, va a quedar metro cuadrado, kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado por metro, todo eso lo que se llama, tacho otro metro de acá, con este metro de acá, este es bueno, perdón, y queda pascal, o sea, va a quedar newton por metro cuadrado, que es lo que se conoce como pascal. Y esa es la presión. ¿Cuánto da? 1000 por 9,8 por 0,50. 4.900 puede ser. ¿Sí? 4.900 pascales. Esa es la presión que soporta el cuerpo a esa profundidad. ¿Está bien? Bien. Concepto teórico, rápidamente, porque esto es, vamos ya directamente a la práctica. Los buzos, los hombres ranas, ¿sí? Cada 10 metros que se sumergen en el mar, 10 metros, o sea, vos estás a 10 metros de profundidad,
10 metros de agua tenés arriba tuyo, ahí ya tenés una presión de 1 atmósfera. Serían 100.000 pascales, redondeamos acá, 100.000 pascales. 20 metros, presión de 2 atmósferas. 30 metros, presión de 3 atmósferas. ¿Está bien? Tu cuerpo, por supuesto, soporta una determinada presión. ¿Sí? No cualquiera puede andar buceando. O sea, si vos te metes en una pileta de tu casa, del club, ¿cuántos son? 2 metros de profundidad, 3 metros de profundidad, 4 metros de profundidad. No tenés ningún problema ahí cuando volvés a la superficie. Pero los buzos, los hombres rana, que llevan su tubo de oxígeno y demás, cuanto mayor es la profundidad, después el ascenso tiene que ser progresivamente, porque el oxígeno que está entrando dentro de las venas y demás de las arterias, como tiene nitrógeno y demás, que le produce embolias, si el ascenso es muy rápido, se marean. A 10 metros de profundidad, primero es gradual, lo mismo 20 metros, y si le digo, si son buzos super profesionales que están a 50, 60 metros de profundidad, se emplean esas cámaras baroscópicas que hace que el cuerpo se vaya adaptando tiempo a tiempo para poder volver a la superficie y no tener estos problemas que incluso en algunos antes causaban la muerte de los buzos. ¿Ah? Pero lo que yo quiero recordarte de esto es lo que te estoy diciendo. Cada 10 metros de profundidad que vos te metés en el agua de mar, está soportando tu cuerpo una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Y nosotros, simples mortales, soportamos no más que eso. 10 metros de profundidad, más de 20 metros no vamos a bajar nunca. Es más, nunca vamos a bajar. ¿De acuerdo? Obviamente, si cambia el líquido, por ejemplo, en vez de agua es el aceite, que la densidad es 800 kilogramos metros cúbicos, como es menos densidad, la presión va a ser menor. ¿De acuerdo? Bien. Así que por ahora, acordate esa fórmula. Presión, densidad del líquido por gravedad por altura. ¿Sí? La densidad, hay varias unidades. La más común que vamos a usar nosotros es kilogramos metro cúbico. La gravedad, siempre 9,8, a no ser que cambiemos de lugar. Y la altura, si no te dan en metros, lo tenés que pasar en metros para trabajar que la unidad de presión sea pascales. El problema 1 de la guía, así ya vamos haciendo alguno de ahí. Sí, María Victoria. Creo que sí, están subidas en el resto de las guías, ¿no? El problema dice, en un lago, ¿a qué profundidad la presión absoluta es igual al triple de la presión atmosférica? ¿Cómo plantearían ese problema? Presión igual densidad, gravedad por altura. Lo que está pidiendo el problema es averiguar la profundidad. Bueno, Camila, si no están subidas todavía, no hay problema. Algunos vamos a hacer de la guía, otros voy a hacer yo como ejemplo. Este que está acá, este que estamos haciendo ahora, es el primero, que dice, en un lago, ¿a qué profundidad la presión absoluta es igual al triple de la presión atmosférica? ¿Ah? O sea, la presión atmosférica, dijimos recién, 101.300 pascales. Si es el triple, obviamente por 3. ¿Sí? 303.900 pascales. Esa sería la presión. La densidad dice que es un lago. El lago, obviamente, tenemos agua. La gravedad la tenemos. Despejamos y calculamos H, que va a ser la profundidad. Pero, antes de hacer el cálculo, si tenés en cuenta lo que te dije recién, que cada 10 metros que nos sumergimos te está soportando una presión de 1 atmósfera, ¿está bien? Y ahí te dice que es el triple, o sea, el triple de 101.300. Entonces, sin hacer el cálculo, que ahora sí lo vamos a hacer, chicos, pero sin hacer el cálculo, aproximadamente la profundidad tiene que darnos 30 metros. ¿Sí? Una atmósfera, 101.300 pascales.
2 atmósferas, el doble. Triple de atmósfera, 303.000. Y dijimos recién en la teoría, cada 10 metros que te hundís en el agua, soporta una presión de una atmósfera. Si es el triple, esto nos tiene que dar algo de 30 metros. O sea que sería 303.900, obviamente pascales, dividido densidad del agua y gravedad. Hagan el cálculo y esa es la profundidad. Decime cuánto te da. ...31,01 puede ser. Perfecto. ¿Sí? Aproximadamente lo que dijimos recién. ¿Sí? Yo dije cada 10 metros de atmósfera, el triple serían 3 atmósferas, un poquito más, 31 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esa formulita que usamos siempre va a ser la presión atmosférica la que calculamos. Te va a dar Esa P. la presión del líquido. Perdón, la presión del fluido. El fluido puede ser un líquido o un gas, Camila. Ah, ok. ¿Sí? Fluidos. Fluidos generales, líquidos o gases. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de esto a lo que veníamos estudiando? Nosotros estudiamos cuerpos sólidos. Los sólidos transmiten fuerzas. ¿Sí? Por eso era empujando el cuerpo, el carrito, lo que sumaron en el parcial, la masa, el peso. Los fluidos, líquidos o gases, transmiten presiones. ¿Qué es la presión? Una fuerza aplicada a una determinada superficie. ¿Está bien? Por ejemplo, el peso de tu cuerpo, el peso de mi cuerpo, que es una fuerza, ¿sí? No es la misma presión si yo me pongo apoyando todo el pie que si me pongo en puntitas de pie. O si usás zapato de zapatilla o usás zapato con taco. ¿Sí? Al tener el taco una superficie muy pequeña, la presión es muy grande y en el barro te hundís más. ¿Ah? Si yo te aprieto con un dedo la mano, la palma, el dorso de la mano, no sentís nada. Estoy haciendo una presión determinada. Pero si esa superficie en vez de ser el dedo es un alfiler, te va a doler. ¿Por qué? Porque tenés menos superficie, más presión y aumenta la sensación de dolor. ¿De acuerdo? Pero insisto, sí, nosotros decimos en los líquidos, pero estamos hablando de fluidos, que son líquidos o gases. ¿Sí? Porque podríamos determinar, por ejemplo, la presión atmosférica a 40 metros de altura y hacer un cálculo similar. Bien, ese es el problema 1 de la guía, como para orientarnos. Voy a saltar al problema 4, que relaciona justamente hidrostática con lo que hemos visto algo de fuerzas. Lo leo para los que no tienen la práctica y ponemos los datos ahí en el problema, lo planteamos y lo resolvemos. Dice, una grúa levanta una barra rectangular de hierro, de la densidad del hierro 7.800 kilogramos metro cúbico, del fondo de un lago. Las dimensiones de la viga son 0,25 metros por 0,20 por 10 metros. ¿Qué fuerza mínima debe ejercer la grúa? Hacia arriba, si la barra está en el agua o si está fuera del agua. Bien. Vamos a ver. Datos del problema. Vamos a hacer primero fuera del agua, que es lo que veníamos trabajando hasta ahora, ¿no? Suponte, esta es la viga, acá hay una grúa que te ejerce la tensión para levantarlo y está el peso de la guía. Sería ni más ni menos, chicos, que diagrama de cuerpo libre. Olvídate del agua. Tenés una viga ahí, la levantás. Te está preguntando cuánto vale esta tensión. O sea, en otras palabras, cuánto vale el peso. Porque son iguales. ¿De acuerdo? Y te dice que la densidad del hierro, 7.800
kilogramos metro cúbico, ¿sí? Y te dice las dimensiones de la viga que es 0,25 metros por 0,20 metros por 10 metros. Bien. Ok. Lo primero que vamos a hacer es, con estos datos, vamos a sacar el volumen de la viga, ¿sí? Vamos a hacer la viga sería algo así, chicos. ¿Está? Si queremos sacar el volumen de esa viga, tenemos que hacer largo por ancho por alto. O sea, 0,25 por 0,20 por 10 metros. ¿Sí? 10 metros sería el largo, 0,25 acá y 0,20 acá. Ahí va a sacar el volumen de la viga. Hacelo y decime cuánto te da. 0,25 por 0,20 por 0,5. Perdón, por 10. 0,5. Bien, unidad, metros cúbicos. metro cúbico, ¿no? ¿Correcto? Volumen de la viga, 0,25 metros cúbicos. Sabemos que la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Estamos hablando de hierro, ¿no? La densidad la tenés. El volumen también lo tenés. Así que vas a sacar esa viga, qué masa tiene, para después poder sacar el peso. Acordate, el peso es masa por gravedad. ¿Está bien? Así que, si hacemos densidad por volumen, obtengo la masa de la viga. La densidad, ya te dije, 7,8, perdón, 7.800 y el volumen 0,5 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso, chicos? $15.600. Es 7.800 por 0,5, ¿eh? Ah, pasé dividiendo. Está bien, está bien. ¿Está bien? 3.900. Kilogramos. Esa es la masa de la viga. Perfecto. Y ahora que tenemos la masa de la viga, lo multiplicamos por 9,8 para sacar el peso. O sea, la fórmula que ustedes ya conocen. Masa por gravedad. Esa va a ser esta fuerza y esta va a ser la misma. O sea, sería acá tensión menos peso, más teoría de fuerza. ¿Cuánto da? ¿Puede ser este valor? Sí, Diego. Perfecto. 38.220 newtons. ¿Eso qué es? El peso de la viga. Que además es la respuesta que da el problema. O sea que usted, para poder levantar esa viga, tiene que hacer una tensión de 38.220 newtons. Aclaración, con la viga fuera del agua. Ahora vamos a ver qué pasa dentro del agua. ¿Se entendió ese punto, alumnos? Sacamos el volumen de la viga, largo por ancho por alto, eso da en metros cúbicos. De la fórmula de densidad despejamos la masa que tiene la viga, porque la densidad del hierro te la daba, y el volumen lo calculaste vos. Una vez que tenés la masa, sacás el peso de la viga, y eso es igual a la tensión. 38.220 newton. Ahora, acá aparece el concepto de hidrostática. Si vos tenés esa viga
dentro del agua, obviamente seguís teniendo el peso. Acá está la grúa que te lo está levantando, la tensión, pero dentro del agua, ahí en ese gráfico que yo hice, justo le da el reflejo de la ventana. Ok. Además de esas dos fuerzas, hay otra fuerza que seguramente, la fuerza que hace el agua, que se llama empuje. Es lo que nosotros experimentamos cuando nos metemos en el agua, en el mar, por ejemplo. Recibimos un empuje de abajo hacia arriba y eso nos permite, por ejemplo, poder flotar, poder hacer la plancha. ¿Sí? Es el principio de Arquímedes, ¿no? Todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. ¿De acuerdo? Entonces, el peso de la viga es la misma. La tensión ahora va a variar. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza, ¿sí?, del líquido de abajo hacia arriba que estaría acá. O sea, está dentro del líquido, ¿no? Lo pongo acá simplemente para graficarlo, que sería el empuje. O sea, tensión más empuje igual a peso. Y como el problema te pide igual a tensión, va a ser peso menos empuje. El peso ya lo tenés. El peso de la viga no cambia. Lo que vos tenés que calcular es el empuje. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el empuje que recibe un cuerpo en un líquido? Haciendo la fórmula, lo pongo acá, volumen del cuerpo por densidad por gravedad. Volumen del cuerpo lo tenés. Densidad, obviamente, del líquido, no del material. Y gravedad también la tenés. ¿Está? Eso, este cálculo que te da acá, se lo va a restar a 38.220. Y ahí te va a dar qué tensión hace la grúa para sacar el cuerpo sumergido, esa barra, esa viga de hierro sumergida en agua. Volumen por densidad por gravedad es... Volumen del cuerpo, o sea, 0,5 metros, por densidad del líquido, Ah, ok. que es agua, porque el problema dice que es agua. Acordate, la densidad del agua es 1000 por gravedad. ¿Sí? Vamos a borrar y lo vamos a hacer. Bien, así que es 0,5 metros, el volumen de la viga, 1000, la densidad del agua, y 9,8 la gravedad. ¿Cuánto da eso? Sí, Diego. Perfecto. No puse la unidad a propósito. Diego me lo puso en la respuesta. El empuje es 4.900. Le vamos a preguntar 4.900 ¿qué? El empuje es una fuerza que hace el líquido del cuerpo sumergido, una fuerza de abajo hacia arriba. Y si es una fuerza, el resultado nos tiene que dar en unidad de fuerza. ¿Cuánto es? 4.900 newton. ¿Está? O sea que la tensión para sacar el cuerpo dentro del agua va a ser el peso menos el empuje. Ahí lo tenés. Háganlo y me dicen cuánto les da. Además, es la respuesta que está en la guía de problemas. Y ahí tenés el número 4 hecho. O sea que la tensión, 33.320 newton.
la tensión con que sacás un cuerpo dentro del agua es menor que si estuviera fuera del agua. Digamos, el agua o cualquier líquido te ejerce una fuerza de abajo hacia arriba llamado empuje. ¿Sí? Esa fuerza empuje es la que permite la flotación de los cuerpos. ¿Sí? Si el empuje es mayor que tu peso, vos flotás. Si vos pesás más que el empuje, te hundís. Y eventualmente, si esas dos fuerzas, empuje y peso, son iguales, te quedarías en el medio del recipiente, lo que se dice a dos aguas, agua arriba y agua abajo. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando ponemos un huevo en agua salada, muy salada. Flota en el medio del recipiente. Bien, este es el problema 4, hidrostática. Ahí lo tenés hecho. Está asociando un poquito con lo que veníamos viendo de fuerzas, en este caso, tensión, peso y demás. ¿Preguntas? Esto es para ir empezando a familiarizarse con las unidades de hidrostática, ¿sí? Kilogramo metro cúbico de densidad, empuje, acordate que es un peso, se mide en newton, presión en pascal, etcétera, etcétera. Vamos a plantear y vamos a resolver el problema 9, la guía. La fórmula, por las dudas, que la utilicemos. Y el problema 9 dice así: un cubo de 0,1 metros de arista. Problema 9, chicos. Después, cuando tengan la fotocopia, lo buscan. Supongamos que este es el cubo. ...0,1 metros de arista, o sea, 0,1 de largo, 0,1 de alto, 0,1 de ancho. ¿Está bien? Dice, posee un peso de 0,7 kilogramos fuerza. Este sería el peso. ¿Sí? 0,7 kilogramos fuerza significa que la masa es de 0,7 kilogramos. ¿De acuerdo? Masa en kilogramos, peso en kilogramos fuerza o en newton. Si a eso lo multiplico por 9,8, te da el peso en newton. Es lo mismo, es otra unidad de medida. Se sumerge en agua. O sea que este cubo está acá, en un recipiente que contiene agua. Calcular el volumen de agua desplazada y calcular el porcentaje del volumen del cuerpo sumergido. Bien. Volumen de agua desplazada. Fórmula de empuje. Volumen del cuerpo por densidad por gravedad. Pregunto, ¿cómo sacamos el volumen del cuerpo? Ok, Diego. Perfecto. De vuelta a la pregunta. ¿Cómo sacamos el volumen de ese cuerpo, que es un cubo? Alumnos. ¿Cómo hicimos recién con la viga? El problema anterior. Hicimos largo por ancho por alto. ¿Cómo saca el volumen del cubo? Lo mismo. Largo por ancho por alto. La única diferencia acá es que las tres medidas son iguales. También se dice arista al cubo. O decimos comúnmente lado por lado por lado. Lo mismo. Y ahí te da ese cubo que tiene 0,1 metro de largo.
serían 10 centímetros, ¿qué volumen te da? O sea que tenés que hacer 0,1 al cubo, o 0,1 por 0,1 por 0,1. ¿Cuánto da? ¿Puede ser eso? 0,001 metros cúbicos. ¿Sí? ¿No te ¿Cuál era acordás? la pregunta, profe? La pregunta es, bueno, tener el cubo de 0,1 de arista, 0,7 de kilogramos fuerza, se sumerge en agua, calcular el volumen de agua desplazada y el porcentaje de volumen del cuerpo sumergido. O sea que no está todo sumergido. El agua llegará por acá. Vamos a ver ahora cuánto queda. Estaría mitad flotando por encima de la superficie y mitad debajo, como si fuese un iceberg, para ubicarse. Bien, ahí tenemos el volumen del cuerpo, 0,001 metros cúbicos. Vamos a sacar el empuje que recibe, o sea, la fuerza que hace el líquido, ¿no? Con esta fórmula. Porque es el agua, y 9,8 que es la gravedad. ¿Cuánto da? ¿Puede ser ese resultado? Sí, Diego, perfecto. ¿Sí? 9,8 newtons. Haces el volumen del cuerpo, 0,001 metros cúbicos, ya lo habíamos sacado, por 1000, que es la densidad del agua, por 9,8. Es el empuje que recibe. ¿Está bien? Y yo te dije hace un ratito que este cuerpo, si flota o si se hunde, básicamente relaciona estas dos fuerzas. Peso del cuerpo hacia abajo, empuje hacia arriba. ¿Está bien? La que gana de esas dos fuerzas te va a permitir si el cuerpo, si el peso le gana al empuje, se hunde. Si el empuje le gana al peso, flota. ¿Está bien? O sea, el empuje ya lo tenemos. 9,8 newton. Vamos a sacar el peso del cuerpo. Que acá te lo da. ¿Sí? En kilogramos fuerza. Pero como acá tenemos newtons, vamos a pasarlo a newtons. ¿Qué es esto por 9,8? O 0,7 kilogramos de fuerza sería 0,7 kilogramos de masa por 9,8. Te va a dar este resultado. ¿Qué es el peso del cuerpo? 6,86 newton. Bueno, suele pasar, María Soledad. O sea que flota. Exactamente. ¿Está bien? Vamos a ver ahora qué porcentaje flota, que además te lo pide el problema, porque te dice el porcentaje del volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? Hay una parte sumergida del cuerpo y una parte que te queda flotando. Es como si fuese un iceberg, que tenés parte por encima de la superficie del agua y parte por debajo. ¿De acuerdo? Bien. Conclusión, fíjate. Si estos dos hubiesen sido iguales, o sea, el peso igual al empuje, el cuerpo hubiese quedado
Básicamente así. Este recipiente estaría acá, con agua arriba y agua abajo. Pero acá me está demostrando que el empuje es mayor que el peso, entonces el cuerpo va a quedar una parte por encima de la superficie flotando y otra parte debajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular el porcentaje. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto quedó sumergido, cuánto quedó flotando? Una regla de 3 simple. Si 9,8 es el 100%, el empuje que recibió, ¿qué porcentaje representa? Relacionando estos dos datos, estos dos resultados. Y ahí te va a dar el porcentaje del volumen del cuerpo sumergido, que además es la respuesta que te da ahí el problema. ¿Cuánto da? Exacto. 70%. ¿Sí? Cuando te pregunte porcentaje de volumen del cuerpo sumergido, es el 70%. O sea, por encima de la superficie del líquido te quedó un 30% de ese cubo, de este cubo que estaba acá. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, ahí lo sacamos. Ahora lo hacemos. Está. Ya casi lo tenemos. ¿Ah? Sí, son las dos preguntas. A y B. Volumen de agua desplazada y porcentaje del volumen del cuerpo sumergido. O sea, hicimos la B primero. ¿De acuerdo? Bien. No, no, es el mismo, es el mismo. Ahora, vamos a calcular. Sabiendo que esto es el 100%, que sería todo el volumen del cubo, el primer paso que hicimos, chicos, sacar el 70% de esto, que es lo que te va a dar el volumen sumergido, que además es igual a la cantidad o al volumen de agua desplazada. ¿Está bien? ¿Por qué? Si yo me meto en una pileta y desplazo 20 litros de agua, mi volumen de mi cuerpo es de 20 litros. ¿Se entiende? Yo tengo un balde acá y pongo un cuerpo, sumerjo un cuerpo que desplaza medio litro de agua, el volumen de ese cuerpo es de medio litro, o 500 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Porque para el agua, acordate que 1 gramo, 1 centímetro cúbico, o con la densidad que es 1000, o 1000 kilogramos metro cúbico, o 1 gramo centímetro cúbico, es equivalente. 1 centímetro cúbico de agua es 1 gramo, 1 metro cúbico de agua son 1000 kilos. ¿Está bien? Entonces, si yo sé qué cantidad de agua sale, qué peso de agua sale, o qué volumen de agua sale, esa cantidad de agua del volumen que sale es igual al volumen del cuerpo que entró. Si se sumergió todo, acá no se sumerge todo, estamos demostrando que se sumerge el 70%. Así que vamos a sacar de esto el 70%. Si esto es 100%, el 70%, que ya sabemos por acá que se sumergió el 70%, y eso que se sumergió equivale a la cantidad de agua que desplazó. Hacé ese cálculo y me decís cuánto te da. O sea que el volumen del cubo sumergido Sí. es lo que se desplaza. No lo entendí. Es igual al volumen del agua desplazada. Que además, por ser agua, es igual al peso del agua desplazada. ¿Está bien? Nuevamente, tenés un cuerpo, lo sumergís en agua y el volumen que desplaza ese cuerpo desplaza, suponte, 400 centímetros cúbicos de agua. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? 400 centímetros cúbicos. ¿Está? Bien, esa es la respuesta. El volumen de agua que desplaza es 7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos.
7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Si esto lo multiplicas por 1000, te va a dar cuántos litros son. Que además es la respuesta que te da el problema. Bien. Planteo ese problema, es el 10 en la guía que yo tengo. Probablemente en la guía tuya sea el 9, Diego. Dice que tenés un recipiente cilíndrico, ¿sí?, de 50 centímetros de altura y de un diámetro 25 centímetros. Se llena hasta la cuarta parte con mercurio. O sea que sería un cuarto de los 50 centímetros de mercurio. Y el resto con agua. Y te pide, en el fondo del recipiente, cuál es la presión. O sea, la presión que hace el agua más la presión que hace el mercurio. Recordate que tenés la cuarta parte de 50 centímetros de mercurio. Y como dato, además del agua que ya sabe que es 1000, la densidad, te voy a dar la del mercurio, densidad Hg, que es 13.600. Bueno, ayuda. Y le doy un tiempito para que lo resuelvan ustedes. Sacás la densidad del agua, perdón, la presión del agua, cuántos centímetros son de agua, eso es la altura. Sacás la presión del mercurio y lo sumás. Usá la fórmula densidad por gravedad por altura, 2 veces. Una para el agua y otra para el mercurio. Tenés que deducir vos cuál es la altura del agua y cuál es la altura del mercurio. 5 minutitos y lo vemos. El resultado en pascales. Este cálculo que hay que hacer, chicos. Densidad del agua por la gravedad, por la altura que tiene el agua, más densidad del mercurio por la gravedad, por la altura que tiene el mercurio. Pregunto, ¿cuál es la altura del mercurio, chicos? Ocupaba la cuarta parte del recipiente. Muy bien. Bien, Diego. En metros, perfecto. Ahora voy a poner las unidades. Vamos al mercurio, primero vamos a hacer este cálculo. Sería
13,600, 9,8 y como bien dijiste vos, 12,5 centímetros, 0,125 metros. Sería esto, chicos. Esto sería, como dice Diego, 12,5 centímetros pasado a metros. Y para el agua, min 9,8 y obviamente la altura del agua que 50 menos esto. ¿Cuánto? Perfecto. Serían 37 centímetros y medio, 0,375 metros. Bien, haces el cálculo, así como está en la calculadora, sumás y el resultado te va a dar la presión en el fondo debido a esos dos líquidos. La presión del mercurio más la presión del agua. En pascales. ¿Cuánto? Sí, María Victoria. A metros. ¿Cuánto da? ¿Cómo sacaron la altura ¿Cuál altura? del mercurio? 50, la cuarta parte de 50. 50 dividido 4. Te da Ah, 12,5 centímetros, lo pasaste a metros. Y el agua, 50 menos 12,5, 37 centímetros y medio a metros. ¿Se entiende? sí, sí, ahora sí. Bien. ¿Puede ser este resultado, chicos? 20.335 pascales. Sí. A mí me dio eso. No está el resultado en la práctica, pero es el resultado correcto. 20.335 pascales. Esa es la primera. ¿Se entiende? Sí, Diego, perfecto. Perfecto. Esa es la primera parte de la pregunta A, porque la pregunta A te dice presión, la presión que soporta, que ya está en el fondo del recipiente, y la fuerza sobre el fondo. Entonces, vamos otra vez. Ahí tenés el recipiente, está averiguando qué presión hace el mercurio y el agua acá, y además ahí, en ese punto, ¿cuál es la fuerza? O sea que, acá sí recurrimos a la fórmula que le dije hoy, presión, fuerza sobre superficie, entonces presión por superficie igual a fuerza. Presión ya la tenés, está de acá. Y superficie la tenés que sacar. Esto dice que es un cilindro. ¿Cuál es la base de un cilindro? ¿Cuál es la base de un cilindro, chicos? Un círculo. ¿Cuál es la fórmula para sacar la superficie del círculo? Pi por radio cuadrado. Tenés el diámetro, lo divides por 2, es el radio, ¿no? Haz el cálculo y decime, esto es 20.335 pascales por esto es lo que tenés que hacer vos. Pi por radio cuadrado, o sea, pi, usar de la calculadora, 3, 14, etcétera, etcétera, por 0,125 metros, que sería la mitad del diámetro, ya pasado a metros, al cuadrado. Y esa fuerza te va a dar en Newton.
A mí la superficie me da esto 0,049 metros cuadrados. O sea, habría que multiplicarlo acá. Y esa va a ser la fuerza en Newton. Hacela y decime cuánto te da. Sí. Sí, Camila. Sí, María Victoria. Ese es el resultado. $996, 998, 20.335 por 0,0490. A mí me da 996,4. Bien, debe ser por la cantidad de decimales. Obviamente, newtons, están sacando una fuerza. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se entiende? Sacaste la presión del agua, la presión del mercurio, lo sumaste, esa es la presión total en el fondo del recipiente. Por otro lado, sacaste la superficie de la base circular, pi por radio al cuadrado, y multiplicando por la presión, sacás la fuerza en ese punto. ¿Qué fuerza hace? Son, dijimos, 996 newton. La parte B del problema dice calcular la presión a 15 centímetros de profundidad. O sea que ahí vas a tener que sumar los 12,5 del mercurio, que ya lo tenés hecho, más 2,5 centímetros del agua. ¿Se entiende? 15 centímetros. 15 centímetros tenés todo el mercurio y 2,5 centímetros, o sea, 0,025 metros de agua. Y hacer el cálculo. Exacto, exacto. Que obviamente va a ser menos que esto, porque es menos cantidad de agua, ¿no? Menos columna. ¿Cómo dice la pregunta? La pregunta dice calcular la presión, solamente la presión, no presión y fuerza como hicimos recién. La presión a 15 centímetros de profundidad. O sea, digo, la presión del mercurio ya la tenés. Y a eso le tenés que sumar la presión del agua, que sería esto, pero acá con 2,5 centímetros. Porque tenés 12,5 de mercurio, 2,5 de agua. O sea, no sería toda el agua, sino tomando solamente ese pedacito. Y lo sumás, si querés te digo, para ver cuánto nos da y a ver si coincidimos. Que digo, 2,5 centímetros sería 0,025 metros. Obviamente tiene que dar menos que los 20.335 que nos dio hoy. ¿Por qué? Y porque hay menos cantidad de agua, ¿no? Menos presión del agua, por menor altura. A mí me dio otro resultado, Diego, pero lo estoy revisando. La presión del agua me da 245 pascales. Y la presión del mercurio me da 16.660. 16.905 pascales me da en total.
Ok. ¿Sí? ¿Te dio? Bien. 245 pascales, chicas, la presión del agua, y 16.660 la presión del mercurio. Total, 16.905 pascales a 15 centímetros de altura, de profundidad. Si te llega a preguntar cuál es la fuerza, ya tenés esa presión, la superficie es la misma de recién, o sea, 16.905 por 0,049 y te va a dar en newtons todo el mercurio más ese poquito de agua que fuerza te produce. Bueno, vamos a cortar acá. Perfecto.